Qué bendición en esta mañana. Vamos a compartir una palabra porque también el 31 de octubre, aunque lo hemos conocido emblemáticamente como una fiesta para la oscuridad, para nosotros en 1517 marcó la historia de la iglesia, marca la historia de la iglesia. Porque la iglesia venía creyendo una serie de ideas que se habían plasmado y que se venían practicando. Y para la iglesia casi que se había convertido imposible acercarse a Dios. La iglesia ya no se podía acercar a Dios de cualquier manera, sino que se había estandarizado una religión para todos y a través de esa religión, pues la gente tenía que hacer lo que se le dijera que hiciera. Sin embargo, los principios del evangelio o los principios que Jesús había dado para 1517 no eran conocidos, porque se habían filtrado a la iglesia otros principios. Por eso un hombre conocido en ese tiempo, un hombre que estudiando la Biblia, la empezó a meditar y dijo: ¿por qué esto el pueblo no lo conoce? ¿Por qué esto el pueblo no lo ha entendido? Y realizó 95 ideas, 95 principios, de los cuales los vamos a ver todos en este día. Amén. Ay, ya dijeron Dios mío, y el almuerzo, y 95. Ay, Dios mío. Vamos a ver en 5 grupos resumidos esos 95. 5 sí, aguantamos, ¿cierto? Amén. Ni porque estuviéramos de vigilia para ver las 95, que se conocen las 95 tesis de aquel hombre que se llama Martín Lutero. Pero no quiero exaltar en esta mañana ni a las 95 tesis ni a Martín Lutero. Lo que en esta mañana queremos exaltar son esos 5 principios que siguen siendo vigentes porque fueron sacados de la palabra y son vigentes para nosotros. Por eso de allí que la iglesia tomó el nombre de iglesia protestante. Ya no es la iglesia, sino conocidos también como la iglesia separada, o conocidos como la iglesia que ya no hace parte. ¿A cuántos no les pasó eso? Yo recuerdo que una vez estudié en un colegio de monjas y llevé una Biblia, porque nos pidieron la Biblia. Y la hermana que nos estaba enseñando me dijo: esa Biblia es hereje. Y yo me quedé mirando la Biblia y la miré a ella y me dijo: tiene que traer una Biblia católica. Y yo decía: ¿y qué diferencia hay? Pues estaba muy pequeña, yo decía: ¿cuál era la diferencia? Y resulta que no hay Biblias católicas ni Biblias protestantes, la Biblia es una sola. Solamente que se añaden algunos libros y que su lenguaje ha cambiado o variado. E igual hoy día tenemos diferentes versiones de Biblias, así que la Biblia es única, es una sola. Y por eso en esta mañana he llamado a esta palabra solamente, solamente, porque se hablan de las 5 solas. Si me ayudan en audiovisuales, solamente. Y la he llamado cuidemos la sana doctrina, cuidemos la sana doctrina. Porque cuando nosotros hablamos las 5 solas, no es que hay 5 mujeres solas, porque si decimos las 5 solas, a ver quiénes vinieron solas. No, aquí como que tú...
que eran peligrosos. Capítulo 3, versículo 1 dice: tú también tienes que saber esto, Timoteo, que en estos tiempos se levantarán hombres y mujeres peligrosos, porque no enseñarán la escritura, no predicarán el evangelio, sino que enseñarán de sus propias ideas. Y Pablo le tiene que advertir esto a Timoteo. Y por esto Pablo le dice a Timoteo que la única forma de alcanzar la salvación es cuidando la palabra de Dios. Amados, eso es uno de nuestros fundamentos para nuestra vida. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 7? Hoy vamos a mover la Biblia de una manera. Gálatas 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del Señor os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Porque ¿qué pasa, mi amada iglesia? Hoy hay muchos que se levantan con muchas ideas, con muchas ideologías, con muchas propuestas, y a toda la iglesia le está diciendo amén. Y está desconociendo que la palabra es la que tiene la autoridad. Es como el proverbio que dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos decimos amén a ese proverbio? Eso no lo dice la palabra. O el proverbio que dice: al que madruga Dios le ayuda, como dijo Salomón a su hijo porque dormía mucho. No. Son expresiones que se dan, pero que en la escritura no están. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Cuidar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la que nos enseña, la palabra de Dios la que es capaz de transformar nuestro corazón y nuestra mente. Cuando Jesús fue tentado allí en el desierto, ¿qué fue lo que le ayudó a Jesús a soportar en su fe, en su humanidad? ¿Qué le ayudó? ¿Qué era lo que le decía constantemente al enemigo? Porque escrito está. Hasta el mismo enemigo le dice: Jesús, escrito está, que a sus ángeles mandarás y que te sostendrás. Y Jesús le dice: sí, pero también escrito está. Por eso, iglesia, un evangelio que sea predicado distinto, un evangelio que sea predicado diferente, tengamos cuidado, tengamos alerta a nuestra fe. Hoy muchos se levantan a predicar no de la palabra, sino a predicar sus experiencias. Hoy otros se levantan a predicar dizque canciones. Como dice la canción: cansado del camino, oh cansado del camino. ¿Cuántos cansados? Sediento de ti. Y hasta lo proclaman bonito. Pues muy bonita la canción y la inspiración, pero ¿esto es palabra de Dios? No. Cuidemos la doctrina, porque la doctrina viene a través de solo escritura. Solo escritura. Y la palabra en sí, así no nos guste, la palabra nos va a enseñar, la palabra nos va a redargudir, la palabra nos va a corregir, la palabra nos va a instruir. Está como, ese chiste es viejo, pero está como el que dice: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu voz. Y abría la palabra, y toda la palabra que abría estaba una corrección, y entonces dice: no, Señor, de verdad yo quiero escuchar tu voz. Y entonces empieza a leer: temprano me buscarás. Y Jesús temprano me buscaba. No, Señor, yo quiero de verdad, Señor, ahora sí, por última vez, donde aparezca entenderé que esa es tu voluntad, Señor, ahora sí. Y barajaba la Biblia, ¿sabe qué es barajar la Biblia, no? La movía de un lado a otro, por si acaso, y la movía de un lado a otro, y aquí, Señor, y cerró los ojos y
aquí puntó y abrió. Y dice, y Judas se ahorcó. Y Judas se ahorcó. Así no se busca la voluntad de Dios. El hombre quería la voz de Dios y todo el Señor le corregía, pero como él no quería dejarse corregir, quería que le saliera una gran promesa. Y le salió la promesa de que Judas se ahorcó. ¿Cierto? Diablo mentiroso, ahí sí. Pero ahí es donde nosotros debemos de saber que solo la Escritura es la única que nos puede hacer salvos, la única que nos corrige, la única que nos instruye, la única que nos alimenta. Por eso la serie de La Palabra es, y la palabra es alimento. Vimos el miércoles, la palabra es alimento. Y ahorita estábamos en el curso y decíamos, ¿qué cosas hacen daño al cuerpo? Y nos decía la hermana Sandra, una de las cosas que más hace daño al cuerpo hoy día es el dulce. Una de las cosas que más hace daño al cuerpo hoy son los paqueticos, son las grasas, son todo eso. Pues si lo pensamos de manera espiritual, ¿de qué nos alimentamos? ¿Qué dulce nos están entreteniendo? ¿Qué paquetico nos están entreteniendo? Comamos de lo sólido que es la palabra de Dios. Amén. Otro principio donde está su fundamento de fe, porque a veces a usted le dice, bueno, ¿y usted en qué cree? Y usted dice, ¿yo en qué creo? Ay, ¿yo en qué creo? Bueno, lo primero que usted ya puede decir, ¿yo en qué creo? Que solo la Escritura es mi fundamento de fe y es la voz de Dios. Es la máxima autoridad, la palabra de Dios. Segundo, hermano, ¿usted en qué cree? Que solo tengo una fe, solo por fe. Acompáñeme a Romanos 1:17. Y este fue un texto que para el hombre que propuso las 95 tesis, Martín Lutero, este fue el que llegó a su corazón y lo estremeció. Porque dice así, le voy a leer desde el 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Para qué? Suficiente de todo aquel que ¿qué? Cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿qué? Por fe y ¿qué? Y para fe, como está escrito en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos mantiene con vida? ¿Qué nos mantiene con vida? La fe. La fe. Necesitamos creerle al Señor. Resulta que en esa época se decía que si no se daba dinero, entonces las personas no podían ser salvas. Pareciera como los tiempos actuales, ¿no? Que ahora todo toca pactarlo, sellarlo, prometerlo, pisotearlo, reclamarlo. Ahora pareciera como si todos por fe. ¿Qué es lo que nosotros más necesitamos desarrollar? ¿Y qué es la fe? Creer, soy su hija o su hijo y tengo una relación y creo que Él está conmigo. ¿Qué dice la Escritura? Que Él estará con nosotros ¿hasta cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Es decir, que el Señor no es de temporadas. El Señor no es que va y viene, va y viene. Él no es el Dios yo-yo. Él es el Dios que va contigo en la mañana, el que va contigo en la tarde, el que va contigo en la noche, el que escucha tu quejar, el que escucha tu necesidad, el que sabe tu alegría, el que conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Por fe. Por eso dice, el justo, el que cree en Cristo, por la fe, ¿qué va a pasar? Vivirá. Nosotros somos el pueblo de la fe. ¿Y qué es lo que hoy se está robando en medio de nosotros? ¿Qué se está asentando en medio de la humanidad? ¿Qué es lo que están enseñando los colegios, las universidades y hasta muchas veces las iglesias enseñan? Porque le enseñan la confianza en el hombre, en aquel o en lo que haga o en lo que no haga, la incredulidad.
Eso se está asentando. ¿Será que sí? Ay, ¿será que Dios sí puede? No, yo mejor lo hago. Estaba hablando con una persona y le decía a esa persona que el Señor había tocado mi corazón en una capacitación, porque era mostrar los ídolos del corazón. Y cuántas veces nosotros nos robamos la fe de Dios porque la gente confía tanto en uno que se olvida en confiar en el Señor. ¿Y qué puede hacer un hombre? ¿Qué puede hacer una mujer? Nada. ¿Sabe qué pasa cuando tú vienes y me dices, pastora, tengo una necesidad económica y tengo que hacer? ¿Sabes yo qué puedo hacer? Orar. Orar. Pero si juntos clamamos al Dios que todo lo puede, ¿sabe el que puede hacer? Ya escuchamos testimonios de un lado, testimonios de otro, ya hemos escuchado lo grande que Él puede hacer. ¿Por qué? Porque solamente por fe vivimos para el Señor. No por lo que hacemos, no por lo mucho que nos movamos, no por lo mucho que confiemos en la empresa o confiemos en las riquezas o confiemos en las personas. ¿Sabe qué pasa con las riquezas? Así como vinieron un día, se van. ¿Sabe qué pasa con la empresa en la cual tú confías y tú dices, es que esa es mi provisión y es que yo sin ello me muero? ¿Sabe qué pasa con esa empresa? Un día se acaba. Hemos visto cómo se acaban. No es nuestro deseo, sino lo que quiero llegar es a decir que solo por fe, esa es nuestra base y ese es nuestro fundamento. Solo por fe. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres han muerto por fe? ¿Saben cuántos han dado su vida por fe? Porque han creído en el Señor. Tercer pilar o tercer fundamento o base. Hermano Wilson, ¿usted en qué cree? Que hay una sola escritura y que tengo una sola fe, pero también que creemos en la gracia. ¿Y cómo está esa gracia representada? ¿En dónde? ¿Aquí representada en qué? En un regalo. Y me encanta esto porque, bueno, no hablé de las otras, la otra es un ancla, lo que me ancla, pero me encanta porque creemos en la gracia del Señor. Yo nací tan buena, yo nací para ser triunfadora y fue tanto que nací con tanto éxito que hasta Jesús dijo, te voy a salvar. ¿Sí? Porque se lo merecía. No. Ninguno nacimos siendo dignos. Somos salvos por gracia. Y eso es un regalo del Señor, un regalo para cuidar. ¿Qué dice Efesios? Acompáñeme, a Pablo le escribe a esta iglesia queriéndoles enseñar de la unidad, porque qué iglesia se andaba peleando entre ellos como líderes. Oiga, esta iglesia sí. Efesios 2. Pablo le tiene que decir, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? Su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, allí todo digámoslo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia que nos cubre a usted y a mí es solamente un regalo que Dios nos ha dado. Yo no puedo venir ante la presencia de Dios a decirle, ¿qué hubo, parce? ¿Cómo va, parce? Es que aquí, no. Nuestro Dios es un Dios santo y soberano. ¿Sabe qué pasaba en la antigüedad? Que el que viniera ante la presencia de Dios sin santidad, ¿qué pasaba? A mí me impacta, el sumo sacerdote era un solo hombre, uno de todo el pueblo, el que podía una vez al año. ¿Sabe qué es una vez al año un solo hombre venir al altar de Dios? Y él tenía que colocarse, o su vestidura tenía unas campanitas, porque él cuando caminaba tenía que hacerlas sonar, como era el único que podía acceder, y con una cuerdita aquí al lado. ¿Por qué? Porque si él no estaba en completa santidad,
y se acercaba allá a la presencia de Dios, ¿qué pasaba si no estaba en santidad? Moría. ¿Y quién lo iba a ir a sacar? Entonces el pueblo, los sacerdotes que podían llegar hasta cierto límite, decían, sí, ahí está, ahí se está moviendo, sí, ahí va bien, está en santidad, ahí está. No, tuvo un mal pensamiento, pensó en la vecina, recójanlo, porque ¿qué pasó? Se murió, que se puso a pensar en la vecina, entonces se murió, entonces le tocó recogerlo. Era tanta la santidad del hombre que tenía que tener para acceder al Señor, que la muerte era lo que le esperaba si no estaba en santidad. Pero ¿sabe por qué usted y yo tenemos acceso al Señor y podemos venir a decirle, Abba Padre, y podemos venir a decirle, Señor, santifícame, ayúdame, Señor, aquí estoy contigo? ¿Sabe por qué? Porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que nosotros tenemos. El cantarle, el servirle, el predicarle, el honrarle, el clamar, el interceder, tantas funciones que tenemos como iglesia, es un privilegio porque es por gracia. Hoy día nos estamos levantando en una sociedad donde el hombre quiere hacerse sentir el más importante y donde el hombre hasta ha llegado al límite. Yo lo he escuchado, mis amados, hombres y mujeres diciéndole a Dios órdenes: dame, multiplícame, te ordeno que me des. Ay, perdón, ¿a quién le está hablando? Cuando el Señor soberano del cielo y de la tierra, el que te creó a ti, ahora tú como un ser miniatura, limitado, vienes a hablarle de esa manera al Dios creador e ilimitado y poderoso? Tengamos cuidado de cómo le hablamos, de cómo nos referimos al Señor. Es que sin mí ¿qué? Es que sin mí las cosas no van a funcionar. Hermano, hermana, Dios es tan poderoso que ha hecho funcionar las cosas desde el mismo instante que puso a girar la tierra, y no se detendrá, porque es por el poder de su palabra que sostiene todo, nos dice Hebreos. Así que por gracia usted y yo estamos aquí. Por gracia le servimos, por gracia somos sus hijos, por gracia accedemos, por gracia podemos proclamarle y por gracia podemos dar un testimonio allá afuera, porque somos la esperanza de un mundo que necesita esperanza. Y es un regalo de Dios. Así que ubiquémonos, cuidemos. Recuerdo una vez en una conversación que estábamos y la persona se le olvidó con quién estaba. Y de la conversación de 10 palabras dijo como 6 grotescas. Y seguía hablando y había otra persona y me miraba. Y cuando la persona me miró y me dijo, ay, pero eso no estamos dentro de la iglesia. Y yo como que me quedé pensando y dije, o sea que dentro de la iglesia es la única que podemos hablar santo. Mis hermanos, la gracia es como la publicidad de las 24 horas, 7 días a la semana. La gracia es para vivirla todo el tiempo y para vivir como hijos de Dios. Cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo sentimos. No cuidamos nuestros sentimientos. Y dice Pablo aquí, me encanta lo que dice aquí, porque por gracia, por esa gracia es que nosotros hemos sido salvos por medio de la fe de que creemos, y no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Nosotros no podemos alcanzar la gracia. Nosotros no podemos alcanzar el obtener las cosas, por más que usted proclame, por más que usted derribe, por más que usted use un lenguaje que hoy día se usa tan común, por más que usted haga palabras. La gracia del Señor es la que nos acepta su presencia. ¿Sabe el que dice? Me encanta Isaías cuando dice que Él habita en los cielos, pero Él también habita ¿en dónde? En el corazón de ¿quiénes? De los humildes.
de aquellos sensibles, de aquellos que saben reconocer y que se declaran necesitados del Señor. De ellos es que el Señor viene y dice: sí, te equivocaste, pero yo te amo, pero yo quiero que sigas adelante, yo quiero levantarte, yo quiero. ¿Por qué estamos aquí? Por pura gracia. ¿En qué creemos? Solo Escritura, sola fe, sola gracia y solo Cristo. ¿Qué dice Primera de Timoteo, capítulo 2? Primera de Timoteo. Ese es un repaso de doctrina. Yo me acuerdo cuando en los domingos, yo creo que aquí también hubo, teníamos un tiempo primero que se llamaba la escuela dominical, ¿recuerdan? Y luego nos organizábamos para tener el culto, la celebración. Y en esa escuela dominical, ¿qué veíamos? Doctrina. Primera de Timoteo 2, versículo 3. Dice así: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que algunos hombres, todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Cristo, solo por Cristo, solamente por Cristo somos salvos. Es que yo le sirvo a la iglesia, es que la iglesia, vamos a promover la iglesia, vamos a mover el nombre de la iglesia, es que vamos a hacer la iglesia más conocida, es que la iglesia, ¿la iglesia te salva? Cristo es el que salva. Entonces, ¿a quién hay que promover? ¿La iglesia? A Cristo. Un letrero no te va a salvar, un nombre no te va a salvar. Nos trae una identidad, claro que sí, porque somos familias, como la familia Ávila, la familia Guerra, la familia Bandera, la familia, nos reconocemos por lo que somos. Pero Cristo es el que salva. No es que yo le trabajo a la iglesia, yo me trasnocho por la iglesia, es que yo le hago a la iglesia. Pues te digo que la iglesia no te va a recompensar. Trabájale y sírvele a Cristo, que Él sí te recompensará. Él sí conoce tu obra, Él sí ve tu esfuerzo, Él sí ve lo que tú haces. Es Cristo al que debemos de servir. ¿Qué dice Apocalipsis? Se me va el versículo, pero les digo y se los narro, y si no, búsquenlo a ver si es. Que en aquel día, cuando el Cordero pase por en medio de aquella calle, los que le hemos servido y hemos ganado nuestras coronas, ¿qué haremos con esas coronas? ¿Qué haremos? Dice que las traeremos delante de sus pies. A la iglesia, al hombre, ¿a quién? A Cristo. Hoy hay tanto hablador y tanto hombre que se roba la gloria de Dios. Hay tanto hombre y mujer que se quiere sobresalir antes del Señor. Hoy hay tantos que quieren promoverse más que la gloria de Dios. Es que sin mí estos no serían. Es que yo fui el que hice, es que yo fui el que oré, es que yo fui. Pues mi hermano, usted oró, pero el que oró fue el Cristo glorificado, que tiene todo el poder sobre la creación. Así que glorifiquemos al Señor, pero reconozcamos que todo lo que hacemos, que todo lo que vivimos es por Cristo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, y nos recuerda hoy día, que solamente hay un mediador entre los hombres y Dios, y es Jesucristo. Mismo Jesús en Juan capítulo 14, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ay, pastora, ¿por qué ese mensaje, pastora? Eso ya lo sabemos, vívalo. ¿Lo sabe? Vívalo. ¿En dónde está su dependencia? ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué tiene en su mano? Casas, negocios, carros, familia. ¿Qué tiene en su mano? ¿Sabe quién te ha dado eso en tu mano? Cristo.
Y si no te lo ha dado, tienes a Cristo en tu corazón. No necesitas tener cosas o personas en la mano. Mientras tenga a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Solo Cristo es suficiente para nosotros. Solo necesitamos. ¿Qué dice Jesús? Cuando te abandone padre, madre, todos te dejen, Él estará con nosotros. Solo Cristo es suficiente. Así que, hermanos, entendamos y comprendamos que en Cristo encontramos la plenitud. A veces yo escucho y a veces yo misma me he dicho y me escucho a mí misma diciendo: Señor, yo me siento sola. Señor, yo me siento sola. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? No estés sola, tú me tienes a mí. Y es cuando viene y recuerdo y digo: sí, Señor, ese es mi fundamento. O cuando le pregunto y le digo: Señor, ¿por qué yo hago tanto y la gente no lo reconoce y no recibo recompensa? Y el Señor dice: ¿qué más que yo te recompenso? Porque es por mi gracia que tú estás ahí. O cuando yo le digo: Señor, me siento confundida, Señor, no sé qué hacer, el Señor me dice: mas el justo vivirá. Cuando le digo: Señor, no escucho tu voz, siento el silencio, Señor, ¿a dónde voy? ¿O quién me podrá escuchar? ¿Quién me puede dar un consejo? El Señor me dice: abre la palabra que ahí yo te hablaré. Porque esa es la fe que nosotros, esas son nuestras bases. ¿Y sabe por qué usted hoy podemos decir: pastora, es que eso es mucha exigencia? Vivir como cristiano es exigente, sí. Nos exige no ser como el mundo y eso duele, eso cuesta, porque mientras el mundo roba, a ti te toca ser honesto. Mientras el mundo dice mentiras, a ti te toca decir la verdad. Mientras el mundo que en su corazón tiene odio y venganza, a ti te toca perdonar y hacer lo bueno, porque eso te pide el Señor. Mientras el mundo dice: me voy a desquitar y les voy a demostrar que sin mí no pueden, pues en tu corazón dice: Señor, aquí estoy para que me ayudes y para que puedas servir al otro. Esos son cosas que duelen y nos confrontan. Pero ¿sabe por qué nos esforzamos todo esto? No para ganar puntos, no para ganar reconocimientos, sino nuestro quinto fundamento: solamente para la gloria de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro? Y en esta mañana quiero que podamos pensar cuánto tu vida vive para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna en Jesucristo, después de que ¿qué? Hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11: a Él ¿qué? Sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El evangelio, la palabra no te dice que por tú recibir la escritura, la fe, la gracia y a Cristo te ganaste un bono de vivir en éxito 100%, de ser un victorioso y campeón, y que las luchas y las dificultades no te van a llegar, y que si tú estás en una situación difícil es porque estás en pecado. No, el Señor lo que nos dice es que Él nos llamó para que vivamos en su gloria eterna, y que vivir para la gloria de Él tenemos que padecer por un poco de tiempo, pero que después de padecer Él nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer, a establecer, porque a Él sea la gloria. ¿Vale la pena vivir para Cristo? Porque para Él sea la gloria. ¿Cuántos en esta mañana dicen: yo vivo para la gloria de Dios? Yo vivo para agradar a mi Señor. Yo vivo para fortalecerme. Yo vivo para que Él me establezca. Yo vivo para que Él viva en mí y a través de mí se pueda ver la gloria de Dios. Mi esposo lo ha comentado, pero yo recuerdo cuando tuve a Daniel. Y es una forma de una ilustración de una experiencia que tuve. No es el común, sino quiero ilustrar.
Y cuando yo tuve a Daniel, se complicó el parto. Yo la pasé muy bien. La verdad, el Señor me guardó mucho porque sufrí los dolores normales. Yo no voy a decir que no dolió, eso sí duele. Pero se complicó tal la situación que nace mi hijo, y al nacer mi hijo yo recibo descanso y alivio de mi dolor. Pero de momento empiezan a atender al niño y uno, por lo que había visto solamente en televisión, se escogen al niño y lo voltean y le dan palmadas, ¿cierto? Y uno espera como ese gritico, ese llanto, ese gemido, y luego entendía que es necesario que un niño o una niña llore para que le entre oxígeno al cerebro. Esa es la forma como ellos están respirando o en el líquido, están aquí, sus pulmoncitos no han funcionado. Entonces el que los hagan llorar duro, ¿qué hace que el niño o la niña haga? Eso. Y llene sus pulmoncitos para que llore. Pero con mi niño le pegaban y él no lloraba. Y dentro de mi ignorancia yo decía, va a ser juicioso, no va a llorar casi, tan lindo mi niño, va a ser calmadito, él no va a llorar. Ya me alarmé cuando me dejaron allí sola y todos atendían al bebé y llegaron pediatras y llegaron enfermeras y yo dije, uy, así sería de especial, ni al Salvador lo atendieron como a Daniel porque llegaron muchos. La parte es cuando llega la enfermera y meten a Daniel en una incubadora de cristal, también bien exclusivo, como una vez a un hombre lo metían en una urna y lo paseaban en un carro por todo lado. A mi hijo lo metieron en una urna también para llevarlo. Pero resulta que la enfermera viene y me dice, mamá, aquí está la ropita, la toallita y todo, el niño no lo va a necesitar. Y le dije, ya habían pasado 15 minutos. Y me dice, el bebé va para cuidados intensivos, porque el niño no ha llorado. Entonces, cuando ella me dice, ¿lo quiere ver? Y yo le dije, sí, porque lo primero que uno le dicen es reconózcalo, ¿qué tal se lo cambien a uno, cierto? Entonces uno tiene que reconocerlo, ¿vale? Le hagan el cambio. Y cuando me traen el bebé, definitivamente el bebé estaba moradito ya, no podía, no respiraba. Y yo solo recuerdo que le cogí la manito y le dije, Dani, vivo o muerto eres para la gloria de Dios. Vivo o muerto eres para la gloria de Dios. Porque no hay sentido en que usted y yo vivamos si no vamos a ser para la gloria de Dios. ¿Lloró el niño? No, se lo llevaron. ¿Qué pasó en mí? Una paz que yo no les puedo decir. Lo que dice Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Daniel llora en un otro escenario y en otro momento de la historia. Y cuando la doctora me dice, lloró, ese es su hijo, y obviamente uno de mamá, ¿qué hace? Llorar también. Claro. Y más primeriza, ¿no? Esas hormonas están ahí todas descuadradas, entonces, y lloro, y me dice, pero mamá, alístese porque el niño puede tener algunas complicaciones. Pues Daniel sé que es vivo o muerto para la gloria de Dios. Nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que decimos que es nuestro, ¿es para qué? La gloria de Dios. Así que en esta mañana le invito a que se coloque sobre sus pies y que usted en esta mañana pueda pensar y pueda decirle al Señor, Señor, quiero pararme en esos fundamentos, quiero pararme en creerte solo a ti, escuchar tu voz a través de tu escritura. En saber que lo más valioso que tú tienes es la fe, porque por la fe viviremos. El saber que la gracia es un don, un regalo. El saber que Cristo es el todo de nosotros. Y el saber que todo será para la gloria de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, habla con el Señor. Y dile allí que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú has sido hasta el día de hoy, que todo lo que tú has tenido o lo que no has tenido es para la gloria de Dios. Quizás hay momentos donde tú digas, pero eso fue injusto, eso también fue para la gloria de Dios también. Si tu corazón se doblegó en humildad ante tu Señor. En esta mañana, dile al Señor, Señor, solamente en ti, solamente por ti, solamente para ti.
En esta mañana entrégale al Señor todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. En esta mañana dile al Señor que es por Él que vivimos. No vale la pena, mi amado hermano, no vale la pena vivir sin el Señor, porque solo vendrán sufrimientos, amarguras, frustraciones. Y aunque tú digas, pero yo con Cristo he vivido eso, pero Él es tu paz, Él es tu todo. Sabes que por un poco de tiempo sufrirás, pero tarde que temprano a Él rendiremos nuestras vidas. Cuando ya todo acabe, cuando ya todo termine, cuando ya tú no tengas respiración, un día te levantarás para glorificar a tu Rey, para glorificar a tu Señor. Así que yo te digo, vale la pena servir, vale la pena. No desgastes tu tiempo, tu vida, solo pensando en cómo hacer, en cómo vivir, en cuánto obtener, en cómo desgastar la vida. Descansa en el Señor y que todo eso se convierta en algo secundario, porque lo prioritario es buscar a tu Señor, buscar a tu Rey. Lo prioritario es buscar a aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Lo prioritario es buscar a aquel que un día te dijo: yo te amo y no te dejo solo ni sola.